que tu palabra siempre. Nos encontramos una vez más entonces para meditar, para pensar en la palabra de Dios. Y quiero hablar en esta oportunidad del Salmo 50. El Salmo 50 es un salmo que pertenece a Asaf. Es un salmo que tiene características más proféticas que sapienciales. Hemos visto en estudios anteriores cómo el salmista, su autor David o quien sea, el poeta o quien haya escrito el salmo, refleja situaciones de la vida, de su propia experiencia, de su cotidianeidad. Pero ahora en este salmo, Asaf toma un rol profético. Se asemeja más a los antiguos profetas, se asemeja más a aquellos que hablaban a Israel acerca de su corazón, acerca de sus motivaciones, porque de esto se trata este salmo. Es un salmo de adoración. Comienza con una presentación de Dios muy particular. Así que veamos el texto de este salmo en los primeros versículos y luego vamos a estar pensando en ellos. Salmo 50, salmo de Asaf. Comienza Asaf diciéndonos: Él, Elohim, Yahvé, ha hablado y convocado a la tierra desde el levante hasta el poniente. Desde Sión, perfección de hermosura, Elohim resplandeció. Nuestro Dios viene, y no en silencio. Un fuego devorador lo precede, y en derredor suyo ruge una gran tempestad. Desde arriba convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, que sellaron pacto conmigo por medio del sacrificio. Los cielos proclamarán su justicia, porque Elohim es el juez. En la primera parte de los versículos 1 al 6. Y es interesante porque este salmo, como dijimos, mantiene un marco profético, ¿no? Hay un énfasis, y vamos a verlo después en la segunda parte, en la religión espiritual. El Señor convoca al cielo y a la tierra, como hacían los profetas en la antigüedad, como testigos contra su pueblo. Pero al decir contra su pueblo, no estamos hablando de una acusación de maldad en cuanto a un hecho concreto, ¿no? Como faltar a lo que siempre los profetas nos hablaron de la justicia, al pobre, a la viuda, al huérfano, de la asistencia. Está hablando el Señor en este momento del culto. Este salmo se divide, como podríamos decir también, los 10 mandamientos. Tiene la perspectiva del decálogo, ¿no? O sea, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él dijo: amar a Dios con toda la mente, con todo el ser, con todas nuestras fuerzas. Y cuando le preguntaron cuál era el segundo mandamiento, citó nuevamente Levítico diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y él entendía que todo, la ley, los profetas y los salmos, se resumía en estos dos textos, en estas sentencias. Asaf hace lo mismo. La primera parte de este salmo tiene que ver con la relación con Dios, y la segunda parte la relación con nuestros semejantes. Así que mantiene también esa línea que mantiene el decálogo, donde los primeros mandamientos hablan del Señor, de la adoración, de guardar el día de reposo, de santificarlo, y por otro lado, en otro momento comienza a hablar después acerca de la relación con el padre, la madre, con los bienes, con la vida, con la familia. Así que acá en este salmo lo que se habla es acerca de la adoración aceptable y la moralidad social. Son, por así decirlo, los temas dominantes en este salmos.
Así que el primero de la parte, como hemos visto, los versículos 1 al 6, la convocatoria está hecha por el juez, ¿no? Termina diciendo el versículo 6 que el Señor es el juez de toda la tierra, es el juez, Elohim es el juez, pero comienza con una aclamación muy particular, comienza diciendo, el Elohim Yahvé, en otras versiones dice el Dios de los dioses, ¿no? O sea, es el único Dios, es el superlativo en cuanto a divinidad, ¿no? Es una teofanía profética también, surge acá, porque Dios viene a reunir y a juzgar a Israel, ¿no? O sea, el Señor viene. Es interesante porque no es en el monte de Sinaí, donde Moisés convocó al pueblo para la entrega del decálogo, sino esta vez es en Sion, es en el templo, es en el momento de la adoración. Ahora ya no es el decálogo que los constituía como una acción, sino ahora que como pueblo de Dios ya formado en cuanto a su adoración y en cuanto a su reunión. Y por eso nos toca a nosotros como iglesia también vivenciarnos o identificar algunas cosas que pueden suceder, que escribe Asaf en este salmo, en nuestro propio medio. Él dice que va a hablar acerca de su pueblo, que hay un juicio sobre su pueblo, ¿no? Aunque otras naciones también tengan que escucharlo. En los cielos y la tierra, que son llamados a ser los testigos. Según la ley hebrea, siempre debería haber 2 testigos cuando se acusaba a alguien que certificaran. Por eso en el juicio de Jesús tuvieron que conseguir testigos falsos que pudieran testificar en contra del Señor, ya que nada había que decir en contra de Él, en contra de sus actos, no había pecado en Él. Así que la primera cosa que apunta es en cuanto al mensaje y al adorador. En la segunda parte, versículos 7 al 15, el Señor habla acerca de los sacrificios, habla acerca de el culto, y dice, oye pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti, Israel. Yo soy Elohim, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. En cuanto al culto, al funcionamiento del culto, al hecho de ir a adorar al Señor, dice, no ese es el tema. Dice, no aceptaré, dice el Señor, pero no aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del campo, dice, los ganados sobre 1000 colinas, conozco toda ave, dice, de los montes, todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Cómo yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Es como cuando nosotros nos acercamos al Señor y decimos, Señor, como tu pueblo te damos toda la gloria. Él ya tiene toda la gloria. Señor, te damos toda la honra. Él ya tiene toda la honra. Señor, todo lo nuestro es tuyo, pero ya lo es. O sea, Él ya es nuestro Señor, es el Señor de todo, es el Señor de nuestra vida, es el Señor de nuestras posesiones, es el Señor de nuestro tiempo, es el Señor de nuestra espiritualidad. Por eso Él dice, yo no necesito estas cosas, las requiero. ¿Por qué? Porque son para bendición nuestra. Ir al culto, ir a la reunión, no le hacemos un favor a Dios, no se le hace un favor al pastor para que tenga público, ni tampoco a los músicos para que canten y toquen y ustedes los acompañen. O sea, el culto es para beneficio del adorador. Ir a la iglesia, ir a las reuniones, al culto al Señor, es algo que beneficia a nuestro corazón y nuestra propia vida. Por eso cuando dice, bueno, no sé si voy a ir, no sé si tengo tiempo, estamos hablando como, podríamos decirlo en términos bíblicos, como necios, como tontos. Estamos despreciando, dejando pasar situaciones que nos van a vivificar, a restaurar, a levantar, a restablecer. Bueno, pero hoy no, quizás el próximo domingo, y hoy tengo un asado, y hoy tengo un cumpleaños, pero después más tarde tengo esto. Y el Señor dice, yo no necesito estas cosas. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si yo necesitara algo, decía el Señor, no te lo voy a estar comunicando a ustedes. Pero cambia un poco el ángulo y dice a partir del versículo 14, sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Cumple
a Elión tus votos. Invócame entonces en el día de angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y el Señor aclara, entonces, no es el culto en sí mismo, no son los elementos del culto, no necesito la ofrenda, no necesito las oraciones, lo necesitas vos. Necesito que sacrifiques, o quiero que sacrifiques, dice el Señor, sacrificios de alabanza, de un corazón puro, de un corazón que le busca, de un corazón que quiere tener relación con Él. Por eso dice, entonces en el día de la angustia, invocame, yo voy a estar ahí. Invocame y yo voy a estar ahí, porque vamos a estar en una relación íntima. Por eso el Señor llama, como hemos dicho recién en este versículo 14, ¿no? El 15 de este salmo, impresionante. Sacrifica a Dios una ofrenda de alabanza, cumplí tus votos, ¿sí? Dale al Señor lo que prometiste. Muchas veces en tiempos de angustia, a todos nos ha sucedido. Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, y luego la cosa se disipa. Pero el salmista habla en nombre del Señor como su profeta, ¿no? O sea, en este medio de esta teofanía del Señor apareciéndose en fuego y con una tempestad delante de él, te dice, invócame en el día de tu angustia y yo te voy a librar y vos vas a adorarme. Qué imagen, ¿no? Es muy, muy fuerte esto que el Señor nos presenta. Pero ahora en los últimos textos dice, pero al malo, o sea, al malo. ¿Y quién es el malo en este caso? ¿No? O sea, ¿quién es a quien el Señor está hablando en este punto? Bueno, el malo es aquel sobre el hipócrita dentro del pueblo de Dios, ¿no? O sea, él considera en esto el que va al culto con motivos o motivaciones no sinceras de relación con Dios. Voy porque tengo que encontrarme con tal persona y arreglar algo, o sea, hablan en la semana, lo arreglamos en la reunión, nos vemos en el culto y después entonces voy a arreglar ese tema. Quizás alguien vaya por una persona que le atrae, ¿no? O sea, me gusta tal cual persona, entonces aprovecho, me voy a la iglesia para verla, o voy a la iglesia porque tengo una responsabilidad, o aún porque soy el pastor y tengo que predicar. No es esa la motivación correcta. Siempre es la búsqueda del Señor, la búsqueda de estar con Él, en comunión con Él y con su pueblo. O sea, el malo entonces es este, es el hipócrita, el que pretende guardar la ley, el que hace todo lo ritual, canta, ora, ofrenda, cierra los ojos en el momento de oración, se pone de pie cuando lo dice el que dirige la reunión, pero no hay en el corazón una entrega, una búsqueda del León, de Yahvé, de Elohim, de nuestro Padre. Entonces es el juicio hacia la observancia externa del culto, y usan esto como excusas para distintas acciones, aun cuando Dios ha estado callado retrasando el castigo. Sin embargo, llega el tiempo en que Él hablará. Y termina este salmo, decíamos que 14:15 habla del día de la angustia, dice, pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Entonces, a ver, es la primera cosa, ¿no? Hablar la palabra de Dios como si fuéramos espirituales, cuando en realidad en nuestro corazón no hay ese deseo de estar con el Señor. Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras. La segunda corrección es aquel hermano, aquella persona que gloria a Dios, aleluya, cuando todo va bien, pero cuando el pastor o los hermanos deben corregir algo, hermano, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Entonces ya no apoya, ya está disgustado, yo no estoy de acuerdo. Es la frase que generalmente yo no estoy de acuerdo, yo no comparto, yo no apoyo. Y por eso el Señor dice, cuidado. El Señor lo pone dentro de la lista de los malos, lo pone dentro de la lista de aquellos que Él va a corregir. Primero, a quien da palabra de Dios y no tiene en realidad el concepto puro, fuerte de lo que es esta palabra. En segundo lugar, el que aborrece la corrección y da la espalda al consejo, a la palabra de Dios.
En tercer lugar dice que si ves a un ladrón, corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte. Acá ya no es un tema de palabra, acá ya no es un tema de actitud interna, acá ya es una actitud declarada, ¿no? O sea, busca justamente aliarse no con aquellos que adoran al Señor, que buscan al Señor, sino con aquellos que están por sobre todas las cosas haciendo lo malo, ¿no? Por eso dice a los malos, les dice, es el que se junta con el ladrón. En cuarto lugar dice, entregaste tu boca al mal y tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano y difamas aún al hijo de tu propia madre, ¿no? O sea, encontramos también acá, dentro de esta lista, el que habla mal contra su hermano en la fe, el que habla mal de aquel que está en la misma congregación adorando al Señor, y aún llega más a hablar de su propia familia, ¿no? Entonces esta es la lista de los malos que hace el Señor a través de Asaf en este salmo. Entonces el que toma la palabra libremente, el que no quiere ser corregido, el que no quiere ser enseñado. En segundo toma también en tercer lugar, entonces, al que aborrece la corrección, dice, al que ve a un ladrón, corre en su compañía, y con los adúlteros es tu parte, con el que se junta con aquellos que continúan y practican en el pecado, estando dentro del pueblo de Dios. Y dice el Señor, continúa hablando, dice, entregaste tu boca al mal, continúa enumerando los pecados entonces, y tu lengua trama el engaño. Luego te sientas y hablas contra tu hermano y aún contra el hijo de tu propia madre, ¿no? Contra de su propia familia. Y el Señor concluye entonces con una doxología muy fuerte. Dice, estas cosas has hecho y guardaré silencio. ¿Pensaste que yo soy igual a vos? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Qué bueno, porque lo primero que el Señor hace no es la exposición en público, sino es revelarse a la persona misma, revelarse a aquel que está cometiendo esto. Dice, voy a exponer tus pecados ante tus propios ojos, vas a verte como sos en realidad. Entiendan bien esto, dice, los que de Elohim se olvidan, no sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. El que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. O sea, un perfil profético, un perfil donde el Señor llama, convoca a la corrección. Por eso decíamos que mantiene estos elementos de los profetas. La teofanía, o sea, la venida del Señor, la palabra que él exclama, o sea, el juicio proclamado, pero también, por otro lado, la palabra de esperanza y de misericordia. Dices, pondré esto ante tus ojos y podrás cambiar y adorar y bendecir al Señor. Pero estos salmos nos llevan a esto, a la reflexión de cómo vamos al culto, cómo entramos cada domingo o cada reunión, porque sea presencial en el templo o por Zoom conectados. ¿Cómo trabajamos con esas cosas? ¿Lo hacemos buscando el encuentro con el Señor o hay otra motivación? Que el Señor ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, y estos salmos nos lleven a la reflexión de la vida, del crecimiento y del desarrollo de nuestra existencia como individuos, pero también como hijos relacionados con un Padre amoroso, con nuestro Padre Dios. Que el Señor te bendiga.